sesión trata, todavía sigo en la misma sesión 1, de qué es el Evangelio. Ya vimos que es todo evangelión, es decir, que es el contenido de la buena noticia de lo que Jesús hizo y que no es evangelio. Hay 3 grandes enemigos del evangelio que los estuvimos viendo. Hay otra palabra que normalmente viene acompañada con el evangelio, porque el evangelio es la buena noticia, pero normalmente está acompañada de la palabra kerizó en griego, que significa proclamación. Y eso nos indica mucho. La buena noticia hay que proclamarla. Y por eso los apóstoles en los evangelios y en las cartas hablan siempre de este evangelio que se proclama o que se debe proclamar o que se proclamó. Entonces nosotros debemos entender que la buena noticia existe y vino al mundo esa noticia que es Cristo, esa buena noticia que es Cristo para ser anunciada, para ser proclamada. Y ustedes y yo debemos vernos como un parlante. Un parlante es aquel que habla de lo que el director o el que está en el micrófono está diciendo. Nosotros como parlantes hablamos lo que Dios habla. Entonces es muy importante primero saber que debemos proclamar, que es nuestra obligación y nuestra responsabilidad proclamar. Pero además que debemos proclamar lo que Dios dice. En la sesión pasada decíamos que no podemos hablar, no podemos proclamar, no podemos enseñar lo que no sabemos. Una tentación muy grande es empezar a inventar. En lugar de esforzarme por entender lo que Dios dice, entonces empiezo a suponer lo que Dios dice, a suponer lo que Cristo es, y hablar y hablar y hablar de Cristo, pero hablar lo que a mí me parece o yo me imagino que Jesús dijo. Eso no puede ser. Nosotros fuimos llamados para proclamar lo que Dios dijo. Por eso nosotros debemos asegurarnos de estar entendiendo, comprendiendo, interpretando correctamente lo que la Biblia dijo para poderlo enseñar. De otra manera estamos enseñando una cosa que no es una buena noticia. Si yo enseño cosas de Cristo que no son verdaderas, yo no estoy enseñando buenas noticias. Al contrario, estoy tergiversando las buenas noticias. Estoy dificultando, distorsionando la buena noticia para las personas. En otras palabras, también estoy oponiéndome a las verdaderas buenas noticias. Por supuesto, ningún creyente quiere hacer eso. Como creyentes fieles, leales al Señor, nosotros queremos realmente ser también fieles en hablar lo que Él habla, predicar lo que Él predica, enseñar lo que Él enseña. Y eso viene con la palabra proclamación, kerizó. Es como el heraldo, ¿no? Si ustedes recuerdan y de pronto han visto películas, cuando un rey hablaba, enviaba una noticia, el heraldo lo que hacía era correr al pueblo y el rollo lo desenrollaba y empezaba a leer el decreto o la noticia o el mandato o la promesa que el rey había enviado por todos lados. Entonces ese heraldo se limitaba a leer lo que el rey había dejado por escrito. Entonces nosotros debemos vernos como ello, como una persona que solamente lee, habla lo que Dios habló, proclama lo que Dios proclamó. Por otro lado, también implica que es un anuncio público, es decir, que hay esa obligación y esa necesidad de que todos escuchen, porque para eso proclama el rey, para eso el rey hace una proclama, para que todos escuchen los que están en su reino. Entonces, nosotros como heraldos debemos asegurarnos de que todos escuchen ese mensaje que Dios ha dado. Debemos concebirnos entonces como instrumentos de Dios para que todos escuchen, para que sea declarado, publicado a todos lo que decimos. Hay una tercera palabra que está allí en la comunicación de las buenas noticias de salvación, que es martireo. La raíz, hay muchas palabras relacionadas con esta raíz griega, martireo. La palabra martireo tenía un uso legal en primer lugar.
¿Cuál era ese uso legal? Era el de ser testigo, el de rendir un testimonio de testigo ocular, de testigo auditivo, de aquel que estuvo presente en el lugar de los hechos. Ustedes y yo hoy entendemos lo mismo, un testigo en el sentido jurídico, en el sentido legal del término, es esa persona que viene a rendir una declaración de lo que él vio, de lo que él escuchó. Entonces, esa misma palabra está también en la palabra de Dios como fundamental, como esos testigos, y lo que ustedes y yo hemos recibido cuando ustedes y yo leemos la Biblia, lo que dijo Mateo, lo que dijo Marcos, que es el escritor de Pedro, lo que dijo Lucas, que fue el escritor de Pablo, y lo que dice Juan, ellos fueron testigos oculares. Ellos vieron a Jesús, ellos estuvieron con Jesús, ellos escucharon a Jesús, ellos vieron la resurrección, algunos hasta tocaron el cuerpo del Señor y vieron su ascensión y escucharon las palabras del mandamiento de ir y predicar el evangelio. Ellos fueron testigos oculares, estuvieron ahí. La Biblia dice que fueron más de 500 los que vieron a Jesús resucitado. Esos testigos entonces han rendido ese testimonio y otras personas han creído ese testimonio y entonces lo han reproducido a los demás. Por eso nosotros recibimos por medio de la fe la capacidad de creer en el testimonio de los testigos oculares, de los apóstoles, y luego es de eso mismo que ellos vieron y oyeron, es lo que nosotros estamos diciéndole a las demás personas, comunicándoles o llevándoles ese mensaje a las demás personas, como dice el apóstol Juan, de lo que hemos visto y oído con nuestros propios ojos, dice el apóstol. Lo mismo dice Pedro en una de sus cartas, que nosotros tenemos la palabra profética más segura, y él dice eso como testigo ocular de la resurrección de Cristo. Entonces, un aporte esencial en el concepto del Evangelio es que hubo unos testigos que vieron lo que Jesús hizo y nosotros rendimos y transmitimos a las nuevas generaciones ese testimonio de esas personas. Ese testimonio no solamente es dado por la obra de Jesucristo. En todo el Antiguo Testamento, si me permiten, por favor lea a alguien Isaías 43, 10 al 12. Isaías 43, 10 al 12. Ustedes son mis testigos, son el siervo que yo escogí, para que ustedes me conozcan y crean y entiendan que yo soy el Señor. No ha habido ningún Dios antes de mí, ni lo habrá después. Solo yo soy el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié, yo salvé, yo di a saber, nunca hubo entre ustedes un Dios ajeno. Así que ustedes son mis testigos de que yo soy Dios. Palabra del Señor. Noten ustedes que siempre ha habido esos testigos y Dios siempre ha dado su testimonio de quién es Él, que Él es Dios y Salvador en todas las generaciones, no solamente Jesús en su encarnación. Por supuesto, Él es la máxima revelación de la salvación de Dios y la divinidad, pero en todo el tiempo previo a la encarnación, vida, muerte y resurrección de Jesucristo, también Dios ha establecido en su palabra que Él ha dado testimonio y que su pueblo ha sido testigo. Entonces el pueblo de Dios es testigo de que Dios es Dios desde Adán y hasta lo último del mundo, cuando esto finalice. Y nosotros entonces somos partícipes de ese testimonio, en el sentido de que, por un lado, hemos recibido el testimonio de los que estuvieron allí, pero por otro lado, y muy importante también, ustedes y yo damos testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros.
Son dos cosas. Damos testimonio de lo que los apóstoles y de los profetas vieron y oyeron acerca de Dios, pero ustedes y yo también somos testigos en el sentido en que Dios también ha hecho cosas en nosotros. Dios ha obrado en nuestras vidas. Hemos recibido el poder de Dios, hemos recibido el amor de Dios, hemos recibido por parte del Espíritu Santo la capacidad de conocer, creer y entender cada vez más la obra de Cristo. De tal manera que eso también debe formar parte de la proclamación que hacemos. Proclamamos lo que Dios hizo por medio de Jesús, de lo que Dios ha enseñado y hecho en medio de lo que la Biblia revela, pero luego decimos, y yo soy también testigo del poder de Dios en mi propia vida. Ese testimonio personal también es importante y válido en la proclamación que hacemos. En eso también somos testigos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y es muy, muy importante. Bueno, entonces, una vez que hemos visto lo que es el Evangelio, entonces, ¿cómo nosotros evangelizamos? ¿Cómo compartimos el Evangelio? Lo primero, ya vimos en buena parte eso, es que yo me comparto el Evangelio a mí mismo. Debo estar continuamente presentándome el Evangelio. Eso implica que yo sé que necesito, deseo y yo actúo en la presentación del Evangelio a mí mismo. En la forma positiva es que cuando yo necesito el Evangelio lo aplico, y en la forma negativa es que cuando yo he fracasado en disfrutar del Evangelio, pido perdón, me arrepiento. Voy a repetir esa idea. En forma positiva es que yo me predico el Evangelio porque es lo que yo necesito. Para ser feliz, yo lo que necesito es el Evangelio. Para tener paz, yo lo que necesito es el Evangelio. Para entender y encontrar la satisfacción, yo lo que necesito es el Evangelio. Entonces, en forma positiva, yo proveo el Evangelio a mis necesidades. El Evangelio de Jesucristo, por supuesto. Entonces, me proveo de Jesús para mi realización, para mi paz, para mi gozo, para mi plenitud, para mi satisfacción. En cambio de buscar en otro lado, yo voy a Cristo y en Cristo encuentro y recibo todas estas cosas. En forma negativa es que yo reconozco, confieso, me arrepiento y pido perdón por buscar mi satisfacción, buscar mi paz, buscar mi plenitud, buscar mi realización en otras cosas diferentes de Cristo. Entonces ahí yo también estoy proclamándome el Evangelio. Cuando yo me arrepiento, yo estoy reconociendo que busqué en el lugar equivocado mi plenitud, mi satisfacción. Esta segunda parte es muy importante y muy poderosa a la hora de reconocer, de compartir el Evangelio, porque es algo inusual en el mundo. Las personas del mundo, cuando se equivocan, primero no reconocen fácilmente que se equivocan. Entonces las personas del mundo tratan de desconocer, de ignorar que se equivocan, y mucho menos que pecan. Cuando tú hablas de pecado, la gente se revuelca, no quieren aceptar, quieren negar que existe la palabra pecado, porque el pecado es una ofensa a Dios que implica un juicio de Dios y una condenación de Dios. Entonces la gente no quiere. Fíjense ustedes que procuran borrar la palabra pecado, y cada vez que usted habla de pecado arrugan el cejo y mueven la cabeza y dicen, no, eso no, a mí no me hable de pecado. Ellos quieren negar que eso existe, esa realidad de ofender a Dios y también de ofender a otros y de equivocarse. Voy aquí a hacer una distinción. Hay cosas en las que yo me equivoco pero no son pecado. Por ejemplo, yo tengo que hacer una inversión y yo hago una inversión equivocada.
Yo me equivoqué al hacer la inversión en algo que no debía hacerlo, pero eso no es pecado necesariamente. Un pecado, por supuesto, es una ofensa, una transgresión a la ley de Dios. Entonces, a veces yo me equivoco, pero no es pecado, y a veces, pues, cometo pecado. En cualquiera de los dos casos, yo procuro ocultarlo, procuro negarlo, procuro minimizarlo, decir, ay, pero no es para tanto, o sea, tampoco. No es para hacer escándalo de eso. O ignorarlo, es decir, ¿dónde está? No, no lo veo, ¿dónde está? Pero no, yo no. Y así es el ser humano. Cuando encontramos una persona que reconoce su pecado, que reconoce su ofensa, que reconoce su error y viene y te pide perdón, ¿cierto? Es tan sorprendente que a veces dice, no me pida perdón. ¿No les ha pasado? Cuando usted va a pedirle perdón a alguien que le dice, no quieren siquiera que tú le pidas perdón cuando lo has ofendido. Claro, eso tiene su causa, su raíz, y es que están siendo confrontados consigo mismos, porque ellos tienen que hacer lo mismo y no quieren. Entonces, como ellos no quieren hacerlo, tampoco quieren que tú lo hagas con ellos. Aunque sí están muy ofendidos y le cuentan a todo el mundo cómo los ofendiste, pero cuando tú vas a pedirle perdón, no quieren escuchar tu confesión y, por supuesto, no te perdonan. Entonces, nosotros tenemos allí una herramienta maravillosa y extraordinaria para evangelizar, para mostrar el evangelio. Cada vez que usted a su esposo o esposa, cada vez que usted a su hermano o a su padre o a su madre o a sus hijos le pida perdón, van a quedar así. ¡Ah! Y entonces usted está predicando el evangelio porque usted dice, mira, yo hice esto, yo dije esto, y perdóname porque te ofendí, lo dije con rabia, deseos de venganza, de desahogo, bueno, lo que haya sido. Pero ustedes reconocen su pecado y ustedes dicen, perdóname porque eso no debía hacerlo. Yo debí tratarte así, así, asá, como Jesús me ha tratado a mí. Entonces las personas pueden ver allí a Jesús en tu confesión, en tu arrepentimiento. Imagínense en el trabajo, donde ustedes le pidieran perdón a su jefe cada vez que actúan mal en su trabajo. ¿Cuántos de los empleados van a donde su jefe sin que el jefe lo llame y le diga, mira, es que aquí en el video vi lo que estabas haciendo, sino que ustedes honrada y espontáneamente van a donde su jefe y le dicen, jefe, perdóneme porque me equivoqué? O sea, a veces son cosas que no se hacen a propósito ni son pecado, pero son equivocaciones, o realmente pequé, ¿no? Entonces hay cosas como, por ejemplo, si yo soy cajero, yo como cajero a veces puedo meter un número mal y hago un registro malo. Eso no es pecado porque yo no estaba intencionalmente buscando defraudar o robar o estafar, sino simplemente metí mal el dedo. Eso es una equivocación. Yo puedo ir y decir, mira, me equivoqué aquí en esta suma o me equivoqué en este registro, y eso no es pecado. Pero también yo peco contra mi jefe, por ejemplo, cuando recibo una llamada por el celular, que es un tema personal, y él me está pagando por el tiempo. Entonces yo le estoy robando el tiempo a mi empresa, porque el tiempo que yo debo dedicar al trabajo lo estoy usando en algo personal, ¿sí o no? Si yo soy el jefe, no me gustaría que yo estoy pagándote a ti el tiempo y tú lo estás usando en otra cosa que no es en mi negocio. Entonces eso sí es pecado contra mi jefe. ¿Cuántos de nosotros podemos ir y pedirle perdón al jefe por ese pecado o por esa equivocación? ¿Cuántos empleados creen ustedes que hacen eso? Entonces, cuando nosotros lo hacemos, eso es contracultural, eso es contrahumano. Y ahí estamos predicando el evangelio. Entonces nosotros predicamos el evangelio cuando nos aplicamos la buena noticia a nosotros, pero predicamos el evangelio cuando confesamos nuestros pecados. Eso es muy, muy importante. Predicamos el evangelio cuando confesamos nuestros pecados, porque estamos diciendo, ahí yo no reflejé a Cristo, ahí yo no di buenas noticias, ahí di una noticia contraria a las buenas noticias, y por eso pido perdón y por eso me arrepiento. La verdadera buena noticia, lo que yo de verdad debía haber reflejado, fue esto otro, porque así sí es Cristo. Cristo no es mentiroso, Cristo no defrauda el tiempo de las personas, Cristo no
no maltrata, no insulta. Entonces, ¿qué es lo que sí hace Cristo? Todo lo contrario. Entonces, así estamos mostrando el Evangelio, aun cuando estamos pidiendo perdón y equivocándonos. Eso, por ejemplo, en el hogar, imagínense ustedes nomás en nuestros matrimonios, que con el esposo, la esposa y con nuestros hijos seamos consistentes en pedir perdón cada vez que ofendemos o cada vez que pecamos contra nuestra pareja o nuestros hijos. ¿Cómo es nuestro matrimonio? ¿Y cómo es si no lo hacemos? ¿Cómo es mi matrimonio si yo no reconozco mi pecado? No reconozco mis ofensas. Siempre la culpa es, por supuesto, del otro. ¿Qué tipo de matrimonio? ¿Cómo entro ahí en relación con la otra persona? ¿Qué esperanza tengo? ¿Y qué esperanza tiene mi pareja? Si yo no reconozco en qué hice mal, ¿qué esperanza tiene mi pareja? No hay. Eso agota, eso pone un peso muy grande sobre los matrimonios. Pero cuando yo confieso mi pecado, la persona por lo menos puede decir, sí lo vio, porque si lo reconozco, lo vi. Y si fuera eso, después de confesar mi pecado, oro al Señor pidiendo que Él me cambie, esa persona tiene esperanza, porque me está escuchando a mí que estoy acudiendo a la fuente de poder para la transformación y para el cambio y le estoy pidiendo que me cambie. Entonces mi pareja tiene esperanza. Pero si yo digo, no, yo no hice eso, o usted siempre me echa la culpa a mí, y nos evadimos, o negamos, ocultamos, ¿qué esperanza tiene mi pareja de mi cambio? No hay. Entonces miren cómo eso restaura, renueva el matrimonio, y eso es la promoción, la proclamación del Evangelio. Porque como matrimonio, nosotros también estamos reflejando al Señor. Hay una cosa que se me olvidó decirles al puro comienzo. ¿Se acuerdan cuando leímos Génesis capítulo 2 que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea y creó a la mujer? Una de las formas más importantes en que reflejamos a Cristo, en que reflejamos las buenas noticias, es en las relaciones. En Dios, que es un solo Dios, hay tres personas en relación. Por eso cuando Dios crea al hombre, varón y hembra los creó. Para que en la relación mostremos a la Trinidad. El pecado lo que hizo fue destruir las relaciones con Dios y entre nosotros. Cuando Adán y Eva pecaron y Dios dijo, ¿qué has hecho tú, Adán? Adán dice, la mujer que tú me diste. Y la mujer dice, la serpiente. Y luego Adán y Eva estaban avergonzados. Y ahí empieza a haber una fractura y una corrupción en la relación matrimonial. Pero en Cristo las relaciones se restauran. Y nosotros, una de las maneras en que predicamos el Evangelio muy efectivamente, muy poderosamente, es en la sanidad que tenemos en nuestras relaciones, en las cuales yo no vivo para mí mismo, yo no soy el centro, no soy egoísta, sino yo vivo para el otro. Entonces la Biblia dice, varones, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Entonces el varón muere a sí mismo en favor de su esposa, y a la mujer le dice, sujétese a su marido como al Señor. Entonces la mujer tiene que morir a sí misma y sujetarse a su marido. Entonces cada uno de los dos está mostrando a Cristo y cada uno de los dos vive para el otro. En ese tipo de relaciones en las que yo no vivo para mí y no soy el centro de mi vida, sino que yo vivo para otros en mi matrimonio, con mis hijos, ahí yo estoy mostrando la restauración y la verdadera relación que hay en las personas de la Trinidad. Porque el Padre planeó todas las cosas para la gloria del Hijo. Y el Hijo hace todas las cosas para la gloria del Padre. Fíjense que ninguno de ellos es glorioso, sino que cada uno busca glorificar al otro, y el Espíritu Santo busca glorificar al Padre y al Hijo. Y en nuestras relaciones nosotros mostramos eso. Entonces, una de las formas poderosas en que mostramos el Evangelio es confesando nuestros pecados, que nos ayuda a mantener sana, vigorosa la unidad de la pareja. No hay un mensaje más poderoso del Evangelio a sus hijos que la relación de usted con su cónyuge. No hay nada que
que influya más en la vida de sus hijos que su relación con su esposo o esposa. Como ustedes, la mayoría son jóvenes y todavía no están casados, piensen qué es lo que más ha marcado sus vidas. Y con toda seguridad es la relación que ustedes vieron en casa entre sus padres. Por eso, por ejemplo, los hijos de hogares rotos tienen tantas dificultades, hay tantos traumas en su vida. Porque los ha afectado tanto la falta de relación o el fracaso en la relación de sus padres, los ha marcado y los ha marcado de por vida. Claro, el Señor puede restaurar mucho de esas cosas, pero igual lo hecho está. Entonces, así como en forma negativa somos marcados, también en forma positiva somos marcados por una buena relación de nuestros padres. Y cuando nosotros seamos padres, o los que ya somos padres, mi relación con mi cónyuge va a marcar a mis hijos, para bien o para mal. Entonces el Evangelio es esa buena noticia en la que en mi relación con mi esposa, que no es perfecta, pero en una relación armónica en Cristo, en la que hay confesión y reconciliación y perdón en Cristo, eso influye en la vida de nuestros hijos positivamente, los marca en forma positiva para toda la vida. Muy importante entonces que nosotros estemos siempre atentos a confesar nuestros pecados, porque es una forma en la que nosotros caminamos en santificación y caminamos en restauración de las relaciones rotas unos con otros. Igual que es en el hogar, usted puede pensar en el trabajo o en la iglesia, lo mismo en la iglesia. Una de las cosas que nosotros a veces pretendemos y es fatídico, es en una falsa idealización. La Biblia sí nos habla de ideales, pero también nos habla de realidades. En esta condición caída en que nosotros estamos como seres humanos, es absolutamente imposible, es el ideal, pero es imposible vivir sin conflicto. Es imposible tener un matrimonio sin conflicto. Y es imposible. ¿Por qué? Porque cuando se unen dos pecadores para hacer una sola carne, el conflicto va a estar ahí. Entonces, la Biblia sí habla de que somos una sola carne y el ideal es llegar a ser una sola carne en el que no hay conflicto. Pero también la Biblia habla de la realidad del conflicto en el matrimonio y por eso la Biblia habla de la restauración, habla del perdón, habla de la confesión. Entonces nosotros en nuestras relaciones lo que debemos hacer es resolver los conflictos bíblicamente. Resolver los conflictos bíblicamente. En mi hogar yo debo resolver los conflictos bíblicamente. ¿Qué significa? Pedir perdón y perdonar. Pero lo mismo en la iglesia. A veces tenemos el ideal de que la iglesia es ese lugar de angelitos que ya están por encima del bien y del mal, que ya no pecan, y entonces cuando vemos en la iglesia conflictos, peleas, nos asustamos y ay no, ¿y qué estará pasando aquí? No, pues ¿esto qué es? Y entonces a veces nos escandalizamos y hasta nos vamos porque decimos, no, pero si en la iglesia esto es así, pues entonces ¿para qué estoy aquí? Idealizamos. Ahora, la iglesia es el cuerpo de Cristo que está unido y deberíamos en el ideal mostrar la perfecta unidad. El problema es que como estamos en una condición caída y somos pecadores, ese ideal no se puede cumplir. Tanto así que la misma Biblia habla de reconciliación entre los hermanos. ¿Por qué? Porque sabe que va a haber conflicto entre nosotros. Entonces no debemos asustarnos por los conflictos, debemos resolver los conflictos bíblicamente, ir y pedir perdón al hermano. Si él me ha ofendido, ir y decirle en amor, me has ofendido. Si él no lo quiere reconocer, llevo todavía 2 testigos conmigo. Y en boca de 2 testigos que toda la palabra cuenta. Y si no, entonces ya le digo a los ancianos de la iglesia, mira, tengo esta situación con este hermano y no lo hemos podido resolver nosotros. Entonces, así se manejan los conflictos bíblicamente para restaurar las relaciones, porque en las relaciones es que nosotros estamos también mostrando el poder del Evangelio que restaura esas relaciones. Y podemos entonces
hablar de así como se restauran las relaciones entre nosotros, así Cristo vino y restauró también las relaciones nuestras con el Padre y con Dios. De tal manera que es sumamente importante en la presentación del Evangelio estar hablando de nuestros pecados y confesándolos. Otra cosa de la que también ya hablamos es de estar irradiando el Evangelio, que brille en nuestro rostro. Una de las cosas que le pasó a Moisés al estar en la gloria de Dios es que cuando bajó su rostro resplandecía. Con mayor razón nuestro rostro debe resplandecer ante la gloriosa presencia de Cristo en nosotros. Entonces, cuando hablaba de que nosotros debemos tener paz, gozo, satisfacción y plenitud en Cristo, eso es algo que debe reflejarse. Nosotros debemos mostrarle al mundo que lo tenemos en Cristo. Por eso debemos estar también continuamente esforzándonos y confesando cuando nos frustramos, cuando nos amargamos, cuando nos asustamos. Tenemos que estarnos presentando a Cristo para restaurar en nosotros la plenitud de gozo y de paz, y así entonces podamos irradiarla y que la gente la vea. Tiene que ser visible a los otros. Por último está la gracia. Nosotros hablamos mucho de gracia. La mayoría de nuestras iglesias en su nombre usa la palabra gracia. Hablamos del pacto de gracia y gracia, gracia, gracia. Ahora, ¿qué es la gracia? Pues la gracia es una actitud. Y la gracia es esa actitud en la cual yo doy gratis. Entonces la gracia es algo que cobija a las personas, es algo que se le da a las personas y que las personas sienten y reciben. Entonces yo debo ser una persona llena que irradia esa gracia a otros. Cuando nosotros somos graciosos, por ejemplo, eso la gente lo siente. Cuando nosotros no le llegamos a la gente, en primer lugar, juzgándola por sus pecados, no llegamos en primer lugar con intereses creados de que venga a mi iglesia, cuando la gente siente que realmente y genuinamente estamos allí porque la persona nos interesa, porque estamos buscando el bien de él, esas personas lo sienten. Y entonces abre puertas, la gracia abre puertas para que las personas escuchen el Evangelio. Muy comúnmente sucede que cuando ustedes están en una vocación de servicio a las personas, entonces esas personas son mucho más receptivas a que usted les hable de Cristo, que si usted no les está sirviendo, que si usted no tiene una actitud de buscar el bien de ellas. Entonces ellos no van a estar tan atentos y receptivos cuando usted les quiere hablar de Cristo. Entonces la gracia es algo que debe estar ahí siempre en nosotros. ¿Cómo más mostramos gracia? Bueno, una comunicación con gracia de las buenas noticias de salvación son aquellas que no usan la ley y solo la ley, como ya lo vimos, sino que usan la ley para llevar a la salvación en Cristo, y realmente el centro y el fin último del mensaje es Jesucristo y su salvación gratuita. La gracia persevera, la gracia no se cansa, no se desanima, sino que sigue continuamente esa gracia dando y dando, porque así hemos recibido. El Señor no se cansó con nosotros, no se desesperó con nosotros, sino que la gracia de Cristo se mantuvo y se mantiene aún a pesar de nuestras ofensas. Hoy en día la gracia de Dios sigue fluyendo hacia nosotros. Entonces es esa gracia que persevera, es esa gracia que soporta la indiferencia, la burla, la gracia va por encima de eso y sigue procurando el bien, porque así nos pasó a nosotros. Yo me burlaba de los creyentes, los rechazaba, los insultaba, y aún así el Señor siguió trayendo personas que me hablaran de Cristo. Y efectivamente en un día hizo el milagro
y me trajo a la fe. Entonces esa gracia de Cristo es la misma que entonces ahora yo estoy reproduciendo a otros. Soporta entonces, es creativa la gracia del Señor, busca formas nuevas de hablar de Cristo a alguien. La gracia me hace humilde a la hora de evangelizar, es decir, como yo lo recibí todo por gracia, no porque lo merezca, entonces yo no me creo ser nada, y por lo tanto en esa actitud de humildad las personas lo ven. Las personas no ven que yo pretendo ser más religioso, más espiritual o más inteligente o más sabio. No, todo lo contrario, que a pesar de que yo no soy sabio, a pesar de que yo no era espiritual, a pesar de todas esas cosas, el favor de Dios estuvo conmigo, y así nosotros podemos tratar a los demás y buscar para ellos también la salvación con toda humildad, no mostrándonos como superiores de ninguna manera en ninguna cosa con respecto a los otros. La gracia de Dios se muestra en todo, es decir, nosotros en cada cosa que hacemos, en la forma en que hablamos, en la forma de nuestra expresión corporal, facial, en la forma en que estamos en la soledad, porque un aspecto importantísimo del Evangelio, y que es obvio, pero no lo vemos, aunque es tan obvio, es la oración. Si ustedes y yo decimos que la salvación viene de Dios, pues la herramienta más importante de evangelismo que nosotros tenemos es la oración. Y cuando nosotros amamos a una persona y buscamos el bien de ella, lo primero que hacemos y lo que debemos hacer continuamente es estar orando por esa persona para salvación. Fíjense que esa persona puede que nunca se entere de que estamos orando por ella, pero nosotros sí estamos en todo momento dando de gracia, porque dando gratis es que aunque ella no se entera, aún así estoy buscando lo mejor para ella, porque si no, no sería gratis. Y a veces tenemos esa tentación de que no sea gratis, ¿verdad? A veces le decimos a las personas, estoy orando tanto por ti, para que quede en deuda conmigo, ¿verdad? Entonces ya no fue gratis, ya no fue gratis, ya recibí mi pago, porque la persona quedó ahora endeudada conmigo. Pero la gracia es eso, es en todo momento, aún en lo secreto, estar buscando el bien de las personas. La gracia acepta a la persona. Ojo, nosotros no aceptamos los pecados de la persona. No le decimos que está bien y que siga haciéndolo, pero aceptamos a la persona como es, porque así fuimos aceptados nosotros. Dios no nos puso como condición para amarnos y aceptarnos el que nosotros dejáramos de pecar. Si eso fuese así, no habría salvación para nosotros. El tema es que aún a pesar de nuestros pecados, Él nos ha aceptado. Y así hacemos con las personas, o debemos hacer nosotros con las personas. Aceptar a las personas en donde están. Y más bien usar esa situación en la que están para presentarles el Evangelio. Cuando Jesús va camino a Jerusalén, pasa por Samaria, y él manda a los apóstoles que vayan al pueblo por provisiones, y él se queda allí en el pozo, y a mediodía viene la mujer samaritana. Jesús sabía quién era ella. Una casquifloja, ¿no? ¿Cómo le dicen aquí? Liviana, hombreriega, ¿cómo sería? Promiscua. ¿Promiscua? Hombreriega, bueno. Una mujer promiscua. Jesús no sabía quién era ella, si él mismo le dijo. Él mismo se lo dijo. Ahora, cuando ella vino, él pudo haberle dicho, uy, Gasgus, ¿yo qué voy a hablar con esa mujer tan promiscua? No. ¿Quién toma la iniciativa de hablar con quién? Jesús toma la iniciativa y le dice a ella, dame de beber. Y fíjense que se pone en una situación de humildad en la que pareciera que él es el que necesita de ella, cuando la verdad es ella la que necesita de él. Una mujer pecadora y sucia, y sin embargo el Señor actúa de esa manera. Así debemos hacer nosotros. Aceptar a las personas. Por supuesto, Jesús no le dijo que estaba bien lo que estaba haciendo al tener tantos hombres en su vida, no. La confrontó con su pecado, sí, pero en medio de todo, él empezó la relación con ella.
y quiso la relación con ella y quiso lo mejor para ella, que era Él mismo, por supuesto. Entonces nosotros hacemos lo mismo y en humildad y en amor vamos a las personas a hablarles del Evangelio y usamos su situación en la que Él está, aún en su situación pecaminosa, la usamos para llevarla a Cristo, no para juzgarla y matarla por su pecado, sino usamos aún sus pecados para que ellos puedan ver cuánta necesidad tienen de Cristo y entonces presentarles a la fuente de salvación en sus vidas. La gracia de Dios está siempre lista para hablar, como los Boy Scouts. Nosotros debemos estar siempre listos para hablarles de Cristo a las personas continuamente. Y una de las cosas que más descanso nos da en todo esto de la gracia de Dios es que la gracia es de Dios. Y lo que estamos queriendo decir con que la gracia es de Dios es que Dios es soberano y usa todas las cosas. Ya decíamos, por ejemplo, que Dios es el que trae personas para que las iluminemos. Entonces, nosotros que conocemos a Dios y conocemos que Dios es soberano, cada vez que venga una persona, nosotros debemos reconocer que hay esa obligatoriedad, esa responsabilidad de hablarle de Cristo, porque Dios la trajo, Él es soberano. Cuando la persona no cree y rechaza el Evangelio, también debemos ver por encima de eso la soberanía de Dios, en que o no era el tiempo, o no, esa persona no es, pero nosotros no somos los que debemos decidir eso. Eso queda en manos de Dios, porque el que es soberano es Dios. Entonces podemos descansar en la soberanía de Dios, en lo que está haciendo, sea que la persona acepte o rechace. Nosotros descansamos en que Dios es soberano y Él sabe lo que está haciendo y es Él quien está haciendo en la vida de las personas. Por eso también nosotros podemos seguir haciéndolo sin desanimarnos y sin cansarnos, porque descansamos en la soberanía de Dios, en que Dios en su soberanía obra. Y la soberanía de Dios también hace que nosotros podamos hablar el Evangelio a cualquiera. Fíjate que el Señor Jesús le hablaba a Nicodemo, que era un varón, y a la samaritana, que era una mujer. A un hombre que era sumamente religioso y admirado por su vida recta como Nicodemo, y a una promiscua como la mujer samaritana. A un hombre adinerado como Nicodemo y a una mujer que no sabemos si era adinerada o no, como la mujer samaritana, y así sucesivamente. Entonces el Señor no hace acepción de personas, nosotros tampoco. No hay una persona tan pecadora que no pueda escuchar el Evangelio, no hay una persona tan rebelde y dura de corazón que no pueda recibir el Evangelio, que Dios no tenga el poder para salvar, y así sucesivamente. Entonces, sea que la persona sea muy soberbia, que sea muy altiva, que se las dé muy inteligente, nosotros, la gracia hace que nosotros a todos ellos les prediquemos el Evangelio. No rechacemos a nadie por ningún motivo, sino que a todos les hablemos la palabra de Dios. Bien, no sé si vamos a tener un tiempo de receso antes del taller o preguntas. Sí. Entonces, pero a veces olvidamos de que es la soberanía de Dios quien
Sí, hay pecados que son mucho más escandalosos. Este de la homosexualidad es uno de ellos. Y normalmente la reacción natural nuestra es rechazar a esa persona. Además, porque algo que sí la Biblia de alguna manera enseña es que ya la homosexualidad es un colmo de pecado, ¿no? Sin embargo, nosotros debemos reconocer que aún siendo un colmo de pecado, esa persona, Dios tiene el poder para cambiarla. De tal manera que nosotros debemos superar esa, sí, esa inclinación ese deseo natural de rechazarla, y al contrario debemos hablarle del Señor. Ahora, por ejemplo, un drogadicto, un borracho, pues ellos también necesitan el Evangelio, ellos también necesitan de Cristo. El tema es que no podemos hablarle a un drogadicto cuando está bajo los efectos de la droga, y no podemos hablarle a un borracho bajo los efectos del alcohol, porque no tiene sentido. Entonces, en ese momento no debemos hablarle, pero eso no significa que lo rechazamos. Eso lo que significa es que debemos buscar un momento adecuado en el cual podemos y debemos hablarles del Evangelio, ¿no? Ahora, eso no es una ley. A veces, y yo he escuchado testimonios de personas que bajo los efectos de la droga o bajo los efectos de la borrachera han escuchado el Evangelio y han creído. O sea, normalmente uno no lo hace porque son personas que no están escuchando, pero aún es preferible predicar el Evangelio aún a un borracho estando en su situación, en su borrachera, o a un drogadicto, que condenarle en nuestro corazón y nunca hablarle del Evangelio. O no sabemos si será la única oportunidad que tendremos de hablarles, aunque pues normalmente no están en sus cabales, están en lo que la Biblia llama la disolución de espíritu, y por lo tanto no son, en ese momento no son conscientes de sus actos, no están en control de sus actos. Pero aún así hay que predicarles el Evangelio a esas personas como a cualquier otra. ¿Sí? ¿Y qué pasa por decir que si Dios nos pone a las personas y no predicamos el Evangelio? Pues debemos pedir perdón. Debemos pedir perdón porque para eso existimos. Pecado no solamente es desobedecer la ley negativa, sino es desobedecer la ley positiva. La Biblia dice que cuando nosotros, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos, eso es pecado. Entonces debemos arrepentirnos, pedir perdón al Señor y buscar cambiar, buscar predicar a las personas. Señora. Exacto, no alejarlos, sí. Y pues esa es una manera de predicar el Evangelio a Sí. las personas que están pasando esas dificultades. Sí. Gracias por ese comentario porque me ayuda a complementar. Cuando hablamos de aceptar, es no solamente aceptar intelectualmente, sino aceptar físicamente. Es decir, yo he escuchado el testimonio de muchas personas que por medio de la aceptación, en el sentido en que en lugar de verlos como leprosos, los invitamos, los abrazamos, esas personas, ese fue el clic que usó el Señor para traerlos a la fe. Muy bueno ese punto, sí, no. Quiero yo pedirle que me diga usted, ¿cómo sería la manera correcta, por ejemplo, de acercarte a un homosexual porque normalmente estas personas siempre están a la defensiva con ese tema, ¿no? Porque siempre son atacadas, criticadas. Y la verdad que en nuestra posición de querer predicar y hablar del Evangelio, a veces encontramos una barrera de parte de ellos, ¿no? ¿Cómo haría usted, ¿no? Si encontrara en su camino una persona homosexual, amiga, o que recién está, por ejemplo, que recién está comenzando a entender o a aceptar ¿cómo haría usted, no? Quizás guiarme para Sí. ver si yo tengo alguna
Sí, bueno, he tenido esas experiencias y cuando nosotros hablamos de predicar la ley, que no es evangelio, que no es buena noticia, es comunicarle a una persona, sabes que lo que tú estás haciendo está mal y como tú estás haciendo eso, hasta que tú no cambies, yo no puedo estar contigo, te tengo que rechazar, porque eso que estás haciendo es asqueroso. Eso es predicar la ley. Eso no sirve, eso no tiene poder, eso no es evangelio, eso no es buena noticia. La buena noticia es que la persona sepa que yo sé que es homosexual y que aún así yo lo acepto, quiero entrar en relación con ella, no para señalar solamente lo malo que ella ha hecho, pero para que ella sepa que yo deseo lo mejor para ella. Eso lo hacemos con nuestros ojos, con nuestra calidez, con nuestra voz, el calor de nuestra voz, con el amor que transmitimos con nuestra voz y con lo que decimos. Tenemos que decirle, mira, yo quiero lo mejor para ti. Yo realmente me duele. Porque ¿sabes qué? Los homosexuales son personas muy lastimadas. Son como cualquier otro pecador, son personas que llevan vidas terribles. En lo secreto de ellas mismas hay una completa insatisfacción, hay un vacío terrible. Entonces ellas saben su situación. A pesar de que digan lo contrario, de que son felices, no lo son. Realmente no lo son. Y nosotros lo sabemos, nosotros tenemos la verdad. Entonces nosotros podemos decirles que realmente buscamos lo mejor para ellas y que lo mejor para ellas, lo que ellas están buscando, su realización, su plenitud que la están buscando en la homosexualidad, solamente la van a encontrar en Cristo. Que es el mismo mensaje, fíjate que es el mismo mensaje que le damos a cualquier persona. Al que está buscándolo en el dinero le decimos lo mismo. Porque esa persona tiene un gran vacío en su corazón, por muchos millones de dólares que tenga, está vacío en su corazón. Y le podemos decir, solo en Cristo encuentras la satisfacción que estás buscando en el dinero. Dale. Aún en estos tiempos podemos ver cuando habla Isaías de Isaías 43:10, cuando dice ustedes son mis testigos. Estamos hablando de la gracia del Evangelio. A veces, bueno, yo he visto a veces la propia iglesia muchas veces, no todo, no, pero a veces siempre vas a encontrar en la congregación personas que en vez de ser una ayuda para compartir el Evangelio, se han vuelto legalistas, ¿no? Hablo de un mundo legalista que a veces, hoy yo veo en mi propia iglesia, en la iglesia donde estamos, ¿no? Creo que hemos olvidado de evangelizar, compartir el Evangelio. Y hacer frente a eso, ¿no? Porque a veces tú te sientes muy frustrado, ¿no? Porque ya no ves el Evangelio como algo tan vivo, como una tarea tan verdadera de la iglesia, ¿no? Sino como líder o como siervo del Señor, te ves frustrado porque ya no estás haciendo eso como iglesia, ¿no? Sí, gracias, buena pregunta. El Señor Jesús, cuando nosotros vemos la forma como él interactuaba, vemos los dos extremos. Para las personas que se creían que eran buenas personas y que porque obedecían todas las reglas, entonces ellos merecían estar en el cielo, el Señor les cayó con la ley muy fuertemente. Les decía hipócritas, como acabas de decir tú, a los fariseos, y los confronta completamente con esa seguridad que es falsa que ellos tenían, muy fuerte. Trata de romperles esa seguridad que ellos tienen en ellos mismos, pero con una buena intención. No es romper por destruir, es romper para que puedan reconocer a Jesucristo como Salvador. Entonces, a las personas de la iglesia que ya se creen que son buenas personas y que están gozosas en lo que ellas mismas son y satisfechas en lo que ellas mismas son, hay que romperles eso y decirles, mira, nosotros somos pecadores, tú no estás obrando bien, yo tampoco estoy obrando bien, no podemos sentirnos conformes pensando que ya yo llegué a la iglesia y estoy orando y leyendo mi Biblia.
porque eso no es meritorio, eso no nos debe dar satisfacción. Ahí no hay plenitud, ahí no hay vida abundante. La única vida abundante está en servir al Señor, en hablarles de Cristo a otros. Y los enfrentamos con su propio pecado. El Señor Jesús lo hacía, por ejemplo, diciéndoles: ¿ustedes creen que son buenos, que no matan a nadie? Bueno, yo les digo que si ustedes le dicen bobo a alguien, ya lo mataron en su corazón. Entonces, al que dice, es que yo no he cometido adulterio, le decía, bueno, si usted miró a una mujer con deseo, ya cometió adulterio con ella en su corazón. O sea, le trata de romper a la persona su falsa confianza para que luego entonces pueda reconocer que necesita un Salvador y que ese es el Salvador. Ese es un extremo. El otro extremo es las personas que ya están tan quebrantadas porque saben que son pecadoras, saben que son sucias e inmundas. A esas personas el mensaje del Señor es: ¿sabes qué? No hay una suciedad tan grande, no hay un pecado tan grave que yo no pueda perdonar y que yo no pueda limpiar. Entonces a esas personas les comunica el Evangelio de esa manera: yo soy capaz de limpiarte y soy capaz de sanarte y soy capaz de restaurarte y de cambiarte. Entre esos dos hay un intermedio. Pero el tema es que no hay pecadores más grandes que nosotros mismos. Todos, yo soy muy pecador. Entonces, cuando nosotros hablamos con gracia a las personas, estamos siendo agentes de la promoción de la gracia. Cuando yo estoy señalando a las personas, entonces soy promotor del legalismo. Y cuando yo estoy hablando de, es que yo soy tan promiscuo, entonces yo soy promotor de los vicios. Entonces, ¿de qué quiero ser yo promotor? Yo quiero ser promotor de la gracia. Entonces, eso es lo que procuro hablar, la gracia de que ninguno de nosotros merece nada, pero entonces tenemos a Cristo, que sin merecerlo me llenó con todo. Y en la medida en que nosotros transmitamos eso y haya otro y otro y otro, nuestra iglesia va a cambiar. ¿Y alguna vez usted se ha sentido frustrado en su ministerio? Por supuesto, todo el tiempo. Sí, Señor. Con mi propia vida. Es decir, yo me he sentido frustrado porque fíjate que el ideal es que cada persona que venga yo le hable de Cristo. Pero yo me vine aquí en un avión y tenía personas al lado y no les hablé de Cristo. Entonces yo ando frustrado conmigo y ando frustrado con mi iglesia y ando frustrado con todo. Pero ese frustrado, ojo, yo me tengo que predicar el Evangelio. Yo me predico el Evangelio pidiéndole perdón al Señor, diciéndole: Señor, yo no le hablé de Cristo a esta persona. Ayúdame a la próxima vez que tú pongas a alguien a hablarles de Cristo. Entonces yo me predico el Evangelio a mí mismo. Cuando me siento frustrado con la iglesia, yo digo: Señor, todos estos son como yo. No queremos hablar de Cristo, perdónanos y ayúdanos. Y ayúdame a mí como pastor a ayudar y a promover que todos deseemos y seamos fervientes y fieles en la proclamación del Evangelio a los demás. Entonces, el punto es que nosotros podemos estar frustrados, pero no hasta el abatimiento. Porque si estamos frustrados hasta el abatimiento, no está Cristo ahí. Nosotros debemos estar avergonzados y dolidos de nuestro pecado, pero más allá de la frustración, tenemos una esperanza en aquel que hace que las cosas cambien, aquel que hace que las cosas mejoren, que es nuestro Salvador. Entonces, puedo acudir a Él y debo acudir a Él en todo tiempo.